Nos toca ahora estudiar las clases de obligaciones por la determinación del deudor. Básicamente vamos a hablar de las obligaciones propter rem. En condiciones normales, nosotros vemos que una obligación se constituye por lo menos entre dos personas que tienen intereses contrapuestos. Una persona llamada deudor que se compromete a hacer una prestación en favor de otra llamada acreedor. Y desde el inicio, ambas partes conocen o saben quién va a ser su contraparte. Es decir, el acreedor sabe de antemano quién es su deudor a la hora de el cumplimiento de la obligación. Fíjense que en el caso de las obligaciones propter rem, la situación es distinta. Si vemos el concepto o definición de obligaciones propter rem, entendemos por estas a aquellas en las que el sujeto pasivo de la obligación, es decir, la persona llamada a cumplirla, a ejecutar lo que se comprometió, se determina en cuanto se encuentra en determinada relación, normalmente de propiedad o posesión, con una cosa dada. De manera que, por regla general, basta que el individuo se libere de tal vínculo con la cosa para que también cese la obligación. Es decir, que el sujeto pasivo se determina en este caso en función a la relación que tiene con una cosa, al vínculo que tiene con este bien determinado. Por lo que, en principio, podríamos decir que el deudor o sujeto pasivo se encuentra indeterminado. Francisco Hernández Gil define a las obligaciones propter rem como aquellas relaciones jurídicas obligatorias cuyo sujeto pasivo es cualquier persona que se encuentra en cierta posesión jurídica respecto de una cosa, y las cuales se transmiten o extinguen con la transmisión o extinción del derecho real individualizado, pudiendo el deudor liberarse del deber mediante la renuncia o el abandono del derecho sobre la cosa. En nuestro código encontramos varios ejemplos de obligaciones propter rem. Las encontramos en el artículo 689, en el 583, en el artículo 727 y 728, en la determinación del lecho del canal y sus límites y gastos de conformidad con el artículo 675 y 676 del Código Civil, en la obligación de contribuir con los gastos que ocasiona la cosa común conforme al artículo 762 del Código Civil venezolano. Muy relevante, pues el caso típico de obligación propter rem es las cuotas de condominio, que se determinan en función a la propiedad del bien condominial. Entonces, ese es un caso típico de obligaciones propter rem. En el caso de los coherederos con el derecho de acrecer, que establecido en el artículo 945 del Código, y la obligación de mejorar el fondo enfitéutico, conforme al artículo 1565 del Código Civil venezolano. Analicemos la estructura de las obligaciones propter rem. Para analizar la estructura tendremos que ver primero los sujetos, después veremos los objetos y finalmente analizaremos las particularidades de la responsabilidad del sujeto pasivo en este tipo de obligaciones. En cuanto a los sujetos, como toda relación obligacional, tiene por lo menos a dos. Tiene un sujeto pasivo
que es el deudor, o es la persona natural o jurídica del derecho real sobre la cosa, lo que explica que esta obligación siga la suerte de la cosa a que corresponde dicha titularidad. En otras palabras, esta persona natural o jurídica variará, el sujeto pasivo cambiará en función a que cambie la titularidad sobre el derecho, del derecho sobre la cosa. Es decir, que el sujeto pasivo es variable. Ahora, ¿qué sucede en el caso de un mero poseedor o un detentador? El autor José Alberto Zambrano Velasco, en su obra Teoría General de las Obligaciones, señala que el poseedor que ejerce un derecho real sobre la cosa debe cumplir con las obligaciones conexas al derecho que ostenta. En cambio, que un microdetentador no puede ser sujeto pasivo de las obligaciones propter rem. Por lo tanto, si la persona está ejerciendo el derecho real sobre la cosa, este poseedor tiene que asumir las obligaciones conexas con ese derecho que está ejecutando. Ahora, ¿qué pasa si son varios titulares de los derechos reales? ¿Qué pasa si el bien es propiedad de varias personas? En este caso, la doctrina señala que, habida cuenta que el fundamento de las obligaciones propter rem descansa en el hecho de que quien usa y goza la cosa debe correr con las obligaciones que de ella emanan, entonces la obligación deberá recaer en aquella persona que usa y goza la cosa. Es decir, que si son varios titulares, pero solo uno de ellos es quien quien usa o quien se beneficia por el goce de la cosa, es esta persona la que debe asumir la obligación. En materia de sujeto activo, es cualquier persona igualmente que tiene una relación con esta cosa que origina la obligación. Por lo tanto, el sujeto activo será cualquier persona a la cual se le deba cumplir las obligaciones o en favor de quien se deba ejecutar la obligación. Por ejemplo, en el caso de una cuota condominial, será la comunidad de propietarios, que es representada o bien por un órgano administrador, una administración designada por los copropietarios en asamblea de propietarios, o la junta de condominio en caso de que no haya administrador designado. Ese sería el sujeto activo de la obligación propter rem en el caso de cuotas de condominio. ¿Cuáles son los objetos? El objeto de la obligación puede ser diverso. No existe mayor diferencia con las obligaciones comunes. Sin embargo, Giovanni Albi las ha clasificado de la siguiente manera. Hay obligaciones cuya finalidad es proveer la conservación de la cosa, las posibilidades de disfrutes y evitar daños en la misma. En este caso sería, por ejemplo, las obligaciones condominiales. Existe un segundo tipo de obligaciones propter rem, que son las relacionadas con prestaciones para fijar límites o modalidades en la utilización de la cosa. En tercer lugar, hay obligaciones que comportan una modificación del derecho real, de la cual el titular es el deudor y que atañen a la disponibilidad de ese derecho.
Y finalmente, él identifica obligaciones propter rem que tienen por objeto la indemnización con ocasión al incremento de un derecho real de goce sobre la cosa. Entonces ven ustedes cómo este autor identifica 4 tipos de obligaciones propter rem en función al objeto de la misma. Finalmente, con relación a la responsabilidad del sujeto pasivo, vemos que aquí rige el principio general establecido en el artículo 1263 del Código Civil, según el cual el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Sin embargo, este tipo de obligaciones tiene una particularidad, y es que el deudor puede, de alguna manera, liberarse de la obligación renunciando al derecho real o abandonando la cosa. Un aspecto que genera debate es la naturaleza jurídica de las obligaciones propter rem. En este sentido existen 4 teorías. La primera teoría sostiene que son derechos reales, o quizás para ser más preciso, las obligaciones propter rem son cargas reales porque están inherentes a la cosa. Y esto explicaría por qué el abandono o la renuncia del derecho origina la liberación del deudor. Pues como está o como es una carga asociada a la cosa, pues cuando ya la persona no tiene vínculo con esa cosa, entonces evidentemente ya no es deudor, y por ello esta parte de la doctrina sostiene que son cargas de naturaleza real. La mayoría de la doctrina sostiene que las obligaciones propter rem son verdaderas relaciones jurídicas obligacionales. Básicamente porque existe un deber que tiene la persona a realizar una prestación. El sujeto pasivo se determina en función de la cosa, es verdad, pero este sujeto pasivo no posee un derecho real sobre la cosa, sino que le corresponde un derecho de crédito. Es un deudor más, y por lo tanto no podemos decir que se trata de un verdadero derecho real. Estas relaciones no tienen una naturaleza jurídica distinta del resto de las obligaciones o del resto de las relaciones obligacionales, sino que lo que tienen distinto es el origen, porque se identifican con el derecho de propiedad sobre la cosa, pero el resto de los efectos es exactamente igual. De acuerdo a nuestro derecho, estas obligaciones no atribuyen al acreedor un poder directo o inmediato sobre la cosa. Confieren un poder relativo en la medida que busca obtener un comportamiento determinado del deudor. Pero el acreedor no puede hacerse de la cosa para cobrar su crédito. La cosa no está afecta al cumplimiento de la obligación. La cosa lo único que hace es originar o determinar quién es el deudor, quién es el sujeto pasivo, pero no otorga un derecho real para el acreedor sobre este bien. Finalmente, en este tipo de obligaciones no existe un sujeto pasivo general, como en el caso del resto de los derechos reales. Si ustedes recuerdan su estudio sobre derechos reales, estos derechos son erga omnes, se puede oponer a toda la sociedad y debe ser respetado por toda la sociedad. En el caso de las obligaciones propter rem, el vínculo se establece entre el acreedor y el deudor,
Ahora, este deudor se determina en función a la relación que tiene con el bien, pero esto no significa que estemos en presencia de un derecho real y de que todos en la sociedad deben respetar a este deudor o a este acreedor. En todo caso, lo que hace la vinculación o el derecho real es sencillamente determinar quién es el deudor. Hay una tercera tesis que sostiene que estas obligaciones son un tercer género, es decir, sostienen que las obligaciones propter rem son una tercera categoría que se ubica entre los derechos reales y los derechos de crédito, que es justamente donde se ubica el profesor Maduro Ullando, cuando sostiene que estos derechos se ubican en una clasificación intermedia entre derechos reales y derechos de crédito. Ven ustedes que no lo identifican exclusivamente como un derecho real ni exclusivamente como un derecho como una obligación o como un derecho de crédito, sino que lo identifican como una categoría distinta de estos dos. Por eso se habla que es un tercer género o un género mixto. Y finalmente tenemos la la teoría ecléctica, que identifica la naturaleza jurídica en función al criterio que se adopte en la valoración de los derechos patrimoniales. Es decir, de acuerdo con esta tesis, las obligaciones propter rem pertenecen a la categoría de derechos de crédito en tanto y en cuanto está constituido por una pretensión de una persona frente a otro sujeto, que le obliga a un comportamiento determinado. Pero si los derechos patrimoniales se clasifican tomando en consideración la incidencia del poder sobre la cosa, es decir, la posibilidad de liberarme con el abandono de la cosa, entonces estaríamos en presencia a una categoría de derechos reales. Entonces esta teoría ecléctica ve la naturaleza jurídica dependiendo del criterio que se adopte, dependiendo del cristal con que se mire. Si se mira desde la perspectiva del acreedor, pues el acreedor tiene una acción personal contra el deudor para que el deudor ejecute una conducta determinada. Pero si se ve desde la perspectiva del deudor, como éste se establece en función al poder sobre la cosa, entonces, y él puede liberarse abandonando la cosa, renunciando a ese derecho real, entonces estaríamos en presencia de una categoría de derecho real. Por eso lo llaman la teoría ecléctica. ¿Cuáles son las características que tienen las obligaciones propter rem? En primer lugar, son la principal característica es que esta es una obligación accesoria. ¿Accesoria a qué? Al derecho real. Pues al extinguirse el derecho real, también se extingue la obligación propter rem. Y quien adquiere ese derecho real se subroga en las obligaciones que existían antes. Por lo tanto, se dice que la obligación propter rem es una obligación accesoria al derecho de propiedad. En segundo lugar, la determinación del sujeto pasivo de la obligación es en función a la titularidad del derecho real sobre la cosa que origina la obligación. En tercer lugar, vemos cómo, a diferencia de otras obligaciones, el deudor se puede liberar con la renuncia y el abandono. Existe en este tipo de obligaciones la renuncia y el abandono liberatorio. El sujeto pasivo queda libre de ejecutar la prestación cuando renuncia a su derecho real o cuando abandona la cosa. La renuncia o el abandono es una manifestación unilateral. Solo la puede hacer el deudor.
y además es una manifestación unilateral no recepticia. Esto significa que no se necesita ningún tipo de autorización o ningún tipo de allanamiento por parte del acreedor. Basta con que el deudor manifieste su renuncia o abandono del derecho para que opere la liberación de la obligación. La renuncia y el abandono tienen ciertas limitaciones identificadas doctrinariamente. En primer lugar, no se admite cuando el deudor haya realizado actuaciones que impliquen su responsabilidad, toda vez que la obligación no nace de la propiedad de la cosa, sino del hecho de las actuaciones del deudor. Me explico. Si el deudor durante el cumplimiento o ejecución de la obligación comete un hecho que además cause un daño adicional al acreedor, este daño adicional que se le genera al acreedor, el deudor no se libera de este daño adicional que le genera al acreedor entregando o renunciando a su derecho sobre la cosa. En este caso, el deudor se verá obligado a indemnizar, a reparar ese daño con independencia del abandono o no de la cosa, porque el cumplimiento, porque el origen, de ese daño, de esa responsabilidad, no es de la cosa, sino del hecho o de la actuación del deudor. Por eso es que en este caso, cuando el deudor causa un daño ejecutando o cumpliendo la obligación y después renuncia o abandona la cosa, eso no lo libera de la obligación de responsabilidad por ese daño que causó. En segundo lugar, es posible, y la doctrina ha identificado que la renuncia y el abandono no liberan al deudor cuando comete alguna acción o un hecho que signifique que el deudor ha renunciado a la facultad o a ese derecho de abandono liberatorio. Si el deudor comienza a cumplir, aun cuando haya liberado o haya renunciado o se haya abandonado la cosa, pero empieza a cumplir con la obligación, ese hecho significa que ha renunciado a la facultad de liberarse con la renuncia y abandono. En tercer lugar, no producirá el efecto liberatorio, la renuncia y abandono, cuando el deudor asuma el cumplimiento con independencia de su condición de titular del derecho real. Si el deudor asume el cumplimiento de la obligación, sin importar su carácter de propietario o titular de ese derecho real, la renuncia y el abandono no generará efecto con respecto al cumplimiento de la obligación. Finalmente, cuando el ejercicio del derecho real, que debería ser objeto de abandono, está a su vez conectado con el ejercicio de otro derecho. En este caso, para que el abandono pueda surtir efecto, el deudor debe liberarse, debe abandonar todo tipo de derecho sobre la cosa, no solo sobre el derecho de propiedad sobre ese bien específico. Por ejemplo, si el bien genera una renta, él no puede decir, bueno, yo abandono la propiedad sobre el bien, pero me quedo con la renta. No, usted si renuncia o abandona la cosa, tiene que abandonar todos los derechos conexos con esa cosa. En cuarto lugar, en relación a las características de las obligaciones propter rem, tenemos que la transmisión del derecho
real origina también la transmisión de la obligación. La transmisión del derecho real sobre la cosa que origina la obligación, que causa la obligación, genera un cambio en el deudor, en esa relación obligacional. En este caso, el cambio del sujeto pasivo ocurre sin el concurso del sujeto activo. Repito, al ser en este caso, no se necesita que el sujeto activo manifieste su autorización, manifieste su allanamiento con el cambio de la persona al sujeto pasivo. ¿Por qué es esto? Porque la determinación del sujeto pasivo no nace en función del acuerdo entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, sino nace del vínculo que hay entre la cosa y el sujeto pasivo. Ahora, debemos ubicar varios momentos. ¿Qué pasa si la transferencia ocurre cuando la obligación ha nacido y no se ha iniciado el cumplimiento? Bueno, en este caso, el nuevo titular es plenamente responsable. El nuevo titular tendrá que asumir la totalidad en el cumplimiento de la obligación. Un segundo evento o momento lo entendemos cuando la transferencia de la titularidad sobre el derecho real ocurre cuando se está cumpliendo, cuando se está ejecutando la obligación. En este caso, el nuevo titular del derecho tiene la obligación de concluir el cumplimiento que había iniciado el titular inicial. Pero el anterior titular del derecho real será responsable por la porción de cumplimiento por él ejecutada. Si usted tiene un bien y empieza a ejecutar o a cumplir una obligación propter rem y vende el bien a una tercera persona, esta tercera persona estará obligado a continuar con el cumplimiento. Ahora, en relación a los efectos que ese cumplimiento origina, hay que distinguir el cumplimiento que hizo el primer deudor, que será responsable por cualquier daño que ese primer cumplimiento haga, del cumplimiento que haga el segundo deudor, que será el responsable por los daños o por la responsabilidad que origine ese segundo cumplimiento. Cada deudor será responsable por lo que le corresponda o por el daño que origine el cumplimiento que él haya realizado. En tercer lugar, debemos ver si el comportamiento debido por el obligado ha ocurrido y éste ha quedado obligado a algún resarcimiento por daños y perjuicios. En este caso, el causante será el responsable del cumplimiento. Por lo tanto, si una persona ejecutó la obligación, luego vende la cosa, con lo cual hay un nuevo deudor, pero el cumplimiento del sujeto pasivo inicial originó un daño, es él el que debe responder y no el nuevo propietario. ¿Por qué? Porque ese daño no se originó propiamente de la cosa, sino que se originó del cumplimiento defectuoso que hizo el primer deudor. Finalmente, en relación a las características de las obligaciones propter rem, tenemos que este tipo de obligaciones no nacen del acuerdo de voluntades por las partes. Las partes no pueden crear obligaciones propter rem, porque las obligaciones propter rem solo pueden ser creadas por ley, no pueden ser creadas por acuerdo entre las partes.